¿Alguna vez has querido sonar más amable o natural en español, pero no sabes qué expresiones utilizar exactamente? Cuando queremos ser más formales, muchas veces tenemos el vocabulario un poco más limitado o simplemente no sabemos qué decir. Digo, ¿me da permiso? O con permiso. Tranquilo, esto le pasa a muchos de mis estudiantes, incluso a los que ya hablan el español bastante bien. En estos casos no se trata simplemente de elegir la palabra o expresión correcta. Muchas veces cuando hablamos de cortesía en español, está también muy relacionada con la cultura. Porque en español ser cortés no siempre significa ser más distante o más frío, como en el caso de algunos otros idiomas. Al contrario, ser cortés en un país hispanohablante es sinónimo de calidez, de cercanía, de respeto, incluso puede ser hasta una muestra de cariño. Y eso es algo que los hispanohablantes valoramos mucho. Imagina que entras a una tienda en México, en Colombia o en Perú. No basta con solo entrar y decir hola. También es importante mostrar una sonrisa y saludar como buenos días, buenas tardes, hasta incluso preguntar ¿cómo estás? Este pequeño gesto cambia completamente la energía de la conversación. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y en este canal no solo aprendemos de gramática y vocabulario del español, sino también a cómo hablar el español realmente, el español del día a día. A veces mis estudiantes me dicen cosas como: Mili, puedo hablar muy bien el español, pero siento que soy muy directo. Y sí, puede que la gramática esté perfecta, pero quizás te falta este toque cultural. También tenemos que aprender a cómo suavizar una frase, a cómo sonar un poco más empático y a cómo mostrar amabilidad sin perder la naturalidad. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. En este video vamos a aprender vocabulario y expresiones para poder hablar con cortesía en español, para sonar más educados, cortés y respetuoso, tal cual un hablante nativo. Y no hablamos de frases anticuadas, vamos a hablar de cómo se habla realmente el día de hoy, al ir a una cafetería, a un metro, en el trabajo o incluso si vas a conocer a la familia de tus amigos o de tu pareja. Y lo más interesante, vamos a ver cómo puede cambiar la cortesía según el país. Así que quédate hasta el final de este video si quieres aprender sobre este tema, especialmente porque vamos a tener un ejercicio práctico donde podrás aplicar lo que has aprendido en esta clase. Cuando termines este video vas a saber cómo y cuándo utilizar cada expresión para sonar como un verdadero nativo. ¿Listo? Empecemos con el video. En primer lugar, veamos cómo saludar con cortesía. En español, un saludo no es un simple hola. Tienes que aprovechar esta oportunidad porque es una puerta abierta a una conversación. El modo en que saludas puede marcar la diferencia entre una actitud un poco más seria y fría o algo más amable. Ya lo vimos anteriormente, no es lo mismo decir hola a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo está? O ¿cómo le va? Qué gusto verle, qué gusto verlo o qué gusto verla. También debemos tener en cuenta que en muchos países hispanohablantes como Perú, México, Ecuador y Colombia se utiliza mucho el pronombre usted a modo de respeto.
Esto especialmente con personas mayores, con personas desconocidas o en contextos más formales, como por ejemplo en el trabajo. Veamos esta oración. Buenos días, señor Ramírez. ¿Cómo está usted? Suena bastante formal, ¿cierto? Pero puede pasar que en otros países el trato sea un poco más directo. Aquí lo importante no es tanto el pronombre, sino el tono de voz y cómo te expresas. Por eso, aunque uses el pronombre tú, puede sonar muy educado si tienes una actitud amable. Y por qué no, acompañar con una sonrisa. Un detalle importante, creo que en cualquier parte del mundo, es saludar cada vez que entras a algún lugar, en una tienda o te encuentras con una persona en un ascensor, en una consulta médica. Aunque no conozcas a nadie, no viene mal un saludo. Ese pequeño gesto demuestra respeto y cercanía, dos valores muy importantes en nuestra cultura. Veamos otro punto, y este es el pedir con amabilidad. Casi todos los días, en donde sea que estemos, vamos a necesitar pedir algo. En español, el tono con el que pides algo puede hacer que suenes muy amable o quizás muy rudo. No suena igual decir, dame un café, a decir, ¿me puedes dar un café, por favor? ¿Podrías traerme la cuenta, por favor? ¿Sería tan amable de pasarme la sal? Aquí te voy a mostrar un pequeño cuadro con algunas diferencias de cómo podemos decir estas expresiones. Podemos decir que son distintos niveles de cortesía. Aquí en el cuadro hemos dividido los niveles de cortesía en neutro, cortés y muy cortés. Por ejemplo, en neutro, ¿me das un café? El contexto puede ser entre amigos o conocidos. Cortés, ¿me podrías dar un café, por favor? Esto en un restaurante o con gente desconocida. Y muy cortés, ¿sería tan amable de darme un café? Esto en entornos formales o profesionales. Ahora, si necesitas pasar por un lugar o interrumpir algo, también tenemos algunas expresiones. Puedes decir, ¿me da permiso, por favor? O simplemente, con permiso, y pasas. Esta última expresión, con permiso, es muy cultural. Se puede utilizar en diferentes situaciones. Cuando entras a un lugar, cuando sales de un lugar o cuando pasas entre personas. Esto refleja el respeto al espacio ajeno. Por ejemplo, con permiso, voy a pasar, o con permiso, me retiro, cuando ya te vas. Lo curioso es que estas frases no son nada serviles o exageradas. Al contrario, son una forma de mantener una armonía social. El siguiente punto es cómo responder con cortesía. Tan importante como pedir algo con mucho respeto es también saber responder con amabilidad. Cuando alguien te dice gracias, hay muchas formas en las que puedes responder, algunas según el país, otras según el tono. Decir de nada es la más común y más neutral. También puedes responder con gusto. Esta es más común en México, Costa Rica o algunas otras partes de Centroamérica. También existe el no hay de qué. Esta es un poco más formal o también tradicional. Y un clásico de cuando te dicen gracias es responder a ti o a usted. Obviamente cuando devuelves el agradecimiento. Por ejemplo, gracias por ayudarme. Con gusto, me alegra haberte ayudado. Y en caso quieres sonar un poco más formal o expresar mucha gratitud por la situación, también tenemos opciones. Le agradezco mucho su ayuda. O también, no sé cómo agradecerle. Estas expresiones son perfectas en contextos profesionales,
académicos o cuando alguien hizo algo muy importante por ti. Te dejo un pequeño consejo extra. En español, mostrar gratitud es casi una norma cultural, incluso para situaciones pequeñas. Por ejemplo, si alguien te pasa un salero, siempre decimos gracias. Y la otra persona, aunque sea un gesto mínimo, te va a decir de nada o con gusto. Antes de continuar con el video, quiero dejarte una recomendación súper especial. Te invito a suscribirte al newsletter de Burbuja del Español. Aquí tendrás muchos beneficios. Vas a recibir una historia corta cada semana con gramática y ejercicios prácticos. También puedes visitar nuestra página web para encontrar el PDF y escuchar los podcasts. ¿Qué esperas? Esta es la mejor manera de seguir practicando tu español desde casa. No lo olvides, suscríbete a nuestro newsletter en el link que dejo en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora veamos cómo puedes ser amable cuando tú quieres ofrecer algo. Por ejemplo, ofrecer ayuda o ser cortés con otros. Veamos esta situación. Si estás en el transporte público y ves a una persona mayor o a una mujer embarazada, puedes decir, siéntese por favor, o ¿le gustaría tomar asiento? Otra situación en una tienda o si ves a alguien que parece perdido, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Le gustaría que le ayude a cómo llegar? También tenemos frases afectuosas para expresar que tenemos un interés o cuidar de alguien. Uno muy famoso entre amigos es decir, avísame cuando llegues, después que se han visto y para asegurarte que llegó bien a casa. Cuídate mucho, también al momento de despedirse. Otra, que te vaya bien. Y si alguien está de visita, que disfrutes tu estancia. Estas expresiones son gestos culturales que demuestran mucha empatía y calidez. En el mundo hispano, expresar atención y amabilidad demuestra también una buena educación. Hay otras frases que usamos constantemente para sonar educados que no son tan formales. Son frases pequeñas pero muy útiles. Podemos decir claro o por supuesto para aceptar algo con amabilidad. Cuando gustes, para ofrecer disponibilidad. Por ejemplo, no te preocupes, hablamos cuando gustes. No hay problema. Esta para tranquilizar al otro o aceptar algo sin conflicto. Permítame un momento, por favor. Esta cuando necesitas interrumpir algo con respeto. Y ojo aquí con algunos errores comunes. No se dice un momento, por favor. La forma correcta es un momento. También escuché a algunos estudiantes decir déjame saber. Esta como traducción de let me know en inglés. Pero en español tenemos otras expresiones. Decimos avísame o hazme saber, que suena más fluido. Y hasta aquí hemos podido ver la base para sonar más educado, más amable y natural en español. Y lo mejor es que son frases que utilizamos realmente en el día a día. Si aprendes a incorporarlas poco a poco, vas a ver cómo tus conversaciones van a sonar más naturales, más fluidas y también mucho más auténticas. Y como te dije en un principio, tenemos un ejercicio en el cual vamos a trabajar juntos. Vamos a ver 5 diferentes situaciones y algunas opciones de expresiones formales o de cortesía que podríamos utilizar. Vas a elegir cuál es la correcta para cada situación. Veamos. Situación 1. En una cafetería. ¿Quieres pedir un café al camarero? Tienes estas 3 opciones. Opción A, dame un café. Opción B, ¿me das un café por favor? Opción C,
¿Sería tan amable de darme un café? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? En este caso, utilizaremos la opción C. ¿Sería tan amable de darme un café? Aunque la opción B también suena muy educada y natural. Veamos la segunda situación. En el transporte público. Quieres pasar, pero hay muchas personas bloqueando el camino. Veamos las opciones. Opción A, con permiso, por favor. Opción B, déjame pasar. Opción C, perdón, voy a pasar. ¿Cuál crees que sería la opción correcta? En este caso, la opción correcta sería con permiso, por favor. Una expresión muy cultural que demuestra amabilidad y respeto. Situación 3. En una tienda de ropa. Una persona te ayuda a encontrar algo y tú quieres agradecerle. ¿Qué le dices? Opción A, gracias. Opción B, le agradezco mucho su ayuda. Opción C, muchas gracias, de verdad. En este caso, la respuesta sería, le agradezco mucho su ayuda. Esta expresión es excelente para este tipo de contextos. Una ayuda casual, en una situación real. La cuarta situación es en el trabajo. Necesitas interrumpir una reunión brevemente para hacer una pregunta. Opción A, permítame un momento, por favor. Opción B, un momento, por favor. Opción C, esperen un segundo. ¿Cuál sería la opción correcta? Aquí podríamos decir, permítame un momento, por favor. Suena bastante formal en este ámbito profesional. Recuerda que permítame es una forma muy elegante de pedir espacio o un tiempo. Y por último, la situación 5. Al despedirte, tu amigo se va de viaje y quieres desearle lo mejor. ¿Qué le dirías? Opción A, adiós. Opción B, cuídate. Opción C, que te vaya muy bien. Pensemos. En este caso, vendría mejor utilizar la opción C, que te vaya muy bien. Esta es una frase muy típica del español para despedirte con cariño y dar tus buenos deseos. Si acertaste la mayoría, significa que has entendido los matices de la cortesía en español. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que te haya ayudado no solo a sonar más cortés, sino también a conocer esta calidez que nos caracteriza a los hispanohablantes. Recuerda que hablar con educación no significa hablar perfecto, sino mostrar respeto, empatía y cercanía. No olvides que si este video te ha gustado, déjanos un me gusta. Te invito también a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios. Pero en caso no sepas cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también podrás encontrar artículos en español y clases con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.